Buenas noches. Cuando acabe la pandemia sanitaria, que aunque parece no tener fin, acabará, llegará la económica, consecuencia de las restricciones impuestas. Por ejemplo, los analistas advierten de que en España, de las empresas que hay en pie, 1 de cada 10 ya no podrá hacer frente a sus pagos cuando llegue el verano. Por eso es tan importante mantener la actividad y el consumo dentro de lo razonable y que se adopten medidas coherentes y efectivas para el medio plazo, que den seguridad a quienes quieren empleo estable, certidumbre a nuestros jóvenes y seguridad a nuestros mayores. Y ello al tiempo que toda la sociedad debe seguir protegiéndose, cuando estamos en el momento álgido de la transmisión del virus, con cerca de 2.000 nuevos infectados diarios en la región de Murcia, en donde esta semana hemos perdido a quien pilotaba el proceso de lucha contra la pandemia, el consejero de Salud, el cardiólogo Manuel Villegas. Un hombre volcado con su trabajo, comprometido con la protección de la salud, de consenso entre partidos y administraciones, por lo que su gestión ha sido reconocida y bien valorada por los ciudadanos. Aunque esta pasada semana cometió el importante error de autorizar o permitir su vacunación y la de cientos de asesores y profesionales de salud, incluso sin actividad asistencial cuando no les correspondía, como tampoco a la alcaldesa de Molina. Ciudadanos, socio minoritario del Gobierno, ha ganado protagonismo al forzar que el consejero pagara con su dimisión. Y se anuncian ahora posibles investigaciones que podrían acabar con listas de nombres y más dimisiones. Igual que se debe encontrar la proporción entre salud y economía para salir de esta, en un momento en el que es necesario gestionar muy bien y al minuto tan complejos e imprescindibles recursos sanitarios, lo es igualmente, por el bien de los ciudadanos, saber guardar el equilibrio entre ejemplaridad y cordura. Bienvenidos al debate, el de hoy jueves, en el que vamos a contar con la presencia y la participación de 3 tertulianos que son Víctor Meseguer, Gonzalo Guandosell y Javier Adán. Le damos la bienvenida. Gracias a los 3 por estar aquí esta noche de jueves con nosotros, en una noche en donde se acumulan, por una parte, las noticias respecto de la crisis del coronavirus sanitarias, pero también las noticias económicas. Y la vamos a analizar las dos. Yo apuntaba, no sé qué os parece, que en esta situación de crisis, cualquier situación de crisis, hay que abordar las cosas con eficacia, con ejemplaridad, también, lo hablo por las peticiones de dimisiones, pero también, y los hechos que han ocurrido, pero también con cordura. No sé qué os parece, es el difícil equilibrio entre unas cosas y otras, bajo vuestro punto de vista, ¿dónde está, Gonzalo? Bueno, mira, a mí me vas a permitir que lo primero que diga es que siento muchísimo la dimisión de Manuel Villegas, la verdad. O sea, he de decirlo, a mí me parecía un hombre más tecnócrata que político, que estaba haciendo un trabajo fantástico, a mí me transmitía confianza y es una pena, no sé quién la habrá asesorado, la verdad es que fue una metedura de pata grande, que yo creo que la dimisión es correcta, pero hay otras dimisiones que tienen que venir de camino también, aunque repito que para mí es una pena y lo siento muchísimo. ¿Y ese equilibrio dónde te parece que debe estar ahora mismo en estos momentos? Pues Como está en la situación sanitaria y económica, quiero decir, las dos. Vamos a ver, evidentemente tiene que haber un equilibrio, pero también tiene que haber justicia. Si este hombre ha dimitido, pues yo no me creo que haya sido idea suya, la verdad. Yo creo que él es y lo digo con cariño, ha sido un poco ingenuo políticamente y alguien en un segundo nivel pues le habrá dado una idea que él habrá aceptado. Por lo cual yo creo que sí que tiene que haber más dimisiones, pero evidentemente teniendo cuidado de no descabezar toda la Consejería de Salud ni el Servicio Murciano de Salud. Víctor, ¿cuál es tu punto de vista? Pues mira, yo voy a empezar con una pequeña discrepancia, Gonzalo. Yo creo que el consejero no debería haber dimitido. Mira, que ha cometido un error, y me da igual cuál sea la razón de la comisión de ese error, es inapelable. Lo que ha hecho está mal y además se le debe reprobar, y se le debe reprobar como se ha hecho públicamente. Dicho lo cual, el interés superior, el interés general, no es la reprobación sí o no del consejero. Es que tenemos una pandemia que está cercenando la salud, hasta incluso la salud psicológica de muchos ciudadanos.
Y este hombre, a mi juicio, dentro del actual Consejo de Gobierno, siempre me ha parecido una luz de esperanza, un hombre sobrio, razonable, trabajador, y yo creo que el mejor castigo habría sido el escarnio público y haberle dicho: pese a eso, sigue gestionando la crisis sanitaria en esta región. Porque, insisto, para mí lo más importante, lo principal, es que gestionemos bien la crisis, más allá de que se planteen ejemplos y se castigue con la ejemplaridad a quien haga conductas incorrectas. Porque además, permíteme, Antonio, estamos entrando en una sinergia de dimisiones, más dimisiones, nos hemos vuelto locos. Hay imágenes que a mí me están horrorizando. Y también quiero traer la colación, aunque tú no lo has preguntado. Me causó estupor, auténtico estupor, la imagen de ese policía municipal subido a un altar de un templo indicando que debía suspenderse una homilía de confirmación porque era la homilía en la que estaba el hijo del secretario general del Partido Socialista y la alcaldesa de Alhama de Murcia. Ese día había habido más confirmaciones y alguien le tuvo que aconsejar a este señor de la Policía Municipal que subiera. Si hay un lugar sagrado, si hay un lugar donde la autoridad administrativa debería abstenerse, y siempre ha sido así, legalmente protegido por la ley, es la casa de Dios, es una iglesia, y máxime en el ejercicio de una homilía. Me parecen imágenes de un país tercermundista, de un país que ha renunciado al rigor, a la coherencia, a la justicia, para abonar la cultura del espectáculo. Cultura del espectáculo para que dimita el consejero, ahora que dimita la alcaldesa de Molina, que se vacuna porque ha sufrido recientemente un cáncer y un cáncer bastante agresivo, que dimita también el secretario general de la consejería, que dimita el director general. ¿Y a quién ponemos a gobernar esto? Buscamos uno en el INEM, en el Servicio Regional de Empleo. ¿Cómo gestionamos la pandemia? Insisto, yo pediría que el consejero vuelva y le diría, por cierto, al secretario general que se deje del PSOE, que se deje de pedir más dimisiones, que ya está bien. Tengamos claro que estos hechos no se pueden reproducir, pero esto no se arregla pidiendo la dimisión de todos los dirigentes políticos. Javier. Bueno, yo me voy a centrar en mi análisis, lo que es la perspectiva, 1, de comunicación y 2, política, ¿no? Personalmente creo que el consejero Villegas es seguramente que el mejor consejero o ha sido el mejor consejero del gobierno regional. Yo creo que es un hombre muy eficaz, muy eficiente en su gestión. De hecho, hemos tenido unas cifras muy controladas en la región de Murcia en comparación del resto de España y de Europa. Bien, pero hay una circunstancia que se da ahí que es inamovible desde el punto de vista de los medios de comunicación. En el momento en que salta la noticia, salta además a nivel nacional, y cuando se pone esa maquinaria en funcionamiento y tenemos toda una mañana en la que todos los medios de comunicación están pidiendo la dimisión del consejero por esa acción, esa actitud suya y la de 400 personas más, esa vacunación no programada dentro de los protocolos establecidos, pues como es lógico, esa maquinaria es prácticamente invencible. Además, desde la perspectiva política, se genera un problema a Génova, a la sede central del Partido Popular en Madrid, a Pablo Casado y a Teodoro García Egea, número 2 del partido. Y claro, eso es algo que también pide obligatoriamente su dimisión o su cese. Y entonces hemos asistido a ese panorama que es irresistible, o sea, no hay manera de volverlo atrás. Coincido contigo, Víctor, en el que dices, en mitad de una pandemia, este juego político de los ciudadanos nos soluciona algo. Pues seguramente que no, porque entre otras cosas, a este instante, a ver a quién van a poner.
dentro de lo que es el ámbito de la Consejería de Sanidad, pues seguramente que todos los que tienen conocimiento real y cercano de lo que es la pandemia y la situación en la región de Murcia, seguramente que se hayan vacunado. Entonces dices, hay un problema ahí importante, ¿no? A ver a quién pones. Pero luego está el recorrido de lo que es las soluciones a buscar frente a la pandemia. Que las vacunaciones sean efectivas, que además estén programadas y se hagan en tiempo y nos solucionen esos problemas. Por otro lado, pues bueno, es un gesto que yo creo que no tenía otra manera de afrontarse al final, en la tarde de ayer, que, bueno, pues que la dimisión. Yo no sé si os acordáis, Sí, Víctor. Es que Javier ha hecho un análisis certero, me gusta el análisis que hace Javier. Evidentemente ha sido un linchamiento mediático promovido por la clase política, para no confundirlo. Tan imparable como los linchamientos que había en el lejano oeste cuando el Ku Klux Klan colgaba gente por ser de raza negra. Tan importante como aquel linchamiento. Y en algún momento la justicia tuvo que decir, no, mire usted, aquí a la gente no se le ahorca sino un juicio. Y permitidme la comparación, porque os voy a decir, de todo lo que ha ocurrido en esta semana, lo más reprobable, para nada, me parece que sea lo que ha hecho el consejero, ni lo que ha hecho la alcaldesa de Molina. Sí me parece muy reprobable lo que ocurrió en la iglesia de Alhama, pero lo más reprobable de esta semana ha sido que un señor que es vicepresidente segundo del gobierno compare a Puigdemont con los exiliados de la guerra civil. Y nadie ha pedido su cabeza con la misma voracidad que se ha hecho con este hombre que estaba gestionando la crisis en Murcia. Víctor, todavía quedan vivos, antes de Gonzalo, perdona un momento, digo que, Víctor, que todavía quedan vivos algunos de aquellos niños que fueron embarcados en el Sinaya. Hay gente a la que le sonará lo del Sinaya. Tal vez este señor, a esos niños, ahora ancianos, debería conocerlos y pedirles perdón. Disculpa, mira, Antonio, yo he convivido, tuve un viaje a Uruguay y conviví con los niños de la guerra. Algunos niños de la guerra hoy son ministros en el gobierno de Uruguay. Y estos se montaron en un barco, eran niños, Estoy hablando ahora de los niños de la guerra. Mira, que el señor Pablo Iglesias, líder de Podemos, para no confundir, compare a Puigdemont con los niños de la guerra, me parece una inmoralidad impropia de un vicepresidente del gobierno. Y sin embargo, no sé quién maneja los focos, porque al final la realidad que vemos, Antonio, es la que iluminan los focos. Y esta semana los focos han iluminado a este hombre que ha tenido una conducta reprobable, pero a mi juicio el interés general, el bien común, nos aconsejaría a todos los murcianos que este señor siguiera ahí a pie de obra intentando que la pandemia cause los menores estragos posibles. Coincido totalmente contigo, Antonio. No, yo simplemente decir que dado el ruido mediático que se ha montado, creo que ha hecho bien en dimitir, lo repito, pero también digo que estoy triste porque creo que era un grandísimo consejero y es una pena. Bien, vamos a recordar ese momento en el que, ya sabéis que por la mañana él anunciaba que se mantenía en el cargo porque no consideraba que hubiera hecho nada reprobable, pero las presiones, tanto las mediáticas, pero movidas, como decía Javier, a nivel político, unas presiones que hacían seguro que insoportable el que pudiera continuar ahí y por la tarde era cuando el propio Manuel Villegas, acompañado del presidente de la comunidad, López Miras, comparecían a los medios y decían esto. La región de Murcia está en riesgo extremo. Estamos tomando medidas muy complicadas y no debemos poner en riesgo estas decisiones. El debate acaba de terminar. La única prioridad es seguir trabajando para reducir la incidencia de la pandemia. Y tengo la tranquilidad y la certeza de que el doctor Villegas va a seguir contribuyendo a ello desde su profesionalidad y desde el destino que tenga a partir de ahora. No voy a entrar en el juego político. No voy a preguntar lo que han hecho otros. Sí espero que la vara de medir sea igual para todos. Hay cosas mucho más importantes que la polémica en estos momentos. Y también quiero transmitir un mensaje
de tranquilidad al conjunto de la población. A esa gran mayoría que sabe que hoy no es momento de pelearse, sino de remar juntos. No podemos hacer que el mensaje se distorsione. Llegué un día casi por sorpresa a la consejería, sin experiencia política, sin militancia política, dispuesto a aportar mi conocimiento en gestión clínica y en la experiencia que tenía de trabajo en diferentes lugares de la sanidad pública, con un horizonte corto. La verdad es que había una urgencia para poner en marcha las ofertas de empleo, los concursos para el nombramiento de todos los mandos intermedios y sin expectativas diferentes al trabajo y a impulsar nuestro sistema sanitario hacia lo que yo pensaba, la eficiencia, la agilización de los procesos asistenciales. Pero en esto llegó la pandemia, que nos obligó a readaptarnos y a reenfocarnos. Y se ha realizado un enorme esfuerzo en todo el sistema sanitario y por todo el sistema sanitario. Y digo todo porque es difícil saber quién es y quién no es necesario en el ámbito sanitario y quién nos está enfrentando diariamente a la pandemia. Desde la convicción de que se ha hecho lo mejor y que no podíamos excluir a nadie en función de la categoría o del tipo de contrato, porque todos somos necesarios en la lucha contra la pandemia. Este convencimiento, esta actuación, pues está claro que no ha sido así entendida por la sociedad, por lo menos por una parte de la sociedad, y es un hecho que respeto y por lo que he pedido públicamente disculpas, ¿no? Y se ha convertido además en un motivo de enfrentamiento político. Creo que es momento de reencontrarme y volver a trabajar en aquello que siempre me ha motivado, que es la cardiología y mis pacientes. Créanme si les digo que me hubiese gustado irme habiendo terminado la pandemia, pero con tanto ruido esto es imposible. Necesitamos estar todos juntos, sin fisuras, para vencer la pandemia en estas semanas y meses que nos quedan. Y quiero agradecer, por supuesto, el ingente trabajo del equipo que me ha acompañado y que estoy orgulloso de haber dirigido. Muchísimas gracias y ánimo, que tenemos trabajo. Javier, ¿qué te pareció esa comparecencia? No, hombre, esperada, ¿no? Seguramente que esperada. Sí, esperada y yo creo que tardía, porque desde ese análisis de comunicación y política, yo creo que para al menos salvaguardar más su imagen a posteriori, esta comparecencia debería haber sido seguramente que por la mañana. Esto es fácil decirlo ahora, a toro pasado, pero por decirlo así, yo creo que en muchos ámbitos periodísticos, fundamentalmente, y políticos, ya desde por la mañana, sabiendo todas las circunstancias que había en el caso, pues sabías que era alguien que no iba a poder aguantar la trituradora de carne cuando pasa a ser de los medios regionales a los nacionales, y aquello toma una dimensión que es sobrecogedora como es. Es decir, a este hombre las valoraciones que se le han hecho desde la prensa nacional para nada conocían su perfil, humano, personal y profesional. Y en lo único que se ha centrado toda la maquinaria, pero que ya digo, estas son las reglas del juego, en lo único que se ha centrado ha sido en despellejarle, por decirlo así, pero estas son las reglas. En otra clave, y cambiando después de esa solidaridad humana con quien se va, ¿no? Hablamos de que esto trae un nuevo escenario político. Aquí se abre un nuevo melón importante en las relaciones dentro del equipo de gobierno y dentro de la región de Murcia, de este gobierno en coalición, y en el que además pues uno de los socios, Ciudadanos, a través de la portavoz del gobierno y de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, enseguida coge y sale pidiendo la dimisión por la mañana del consejero. Esto es intolerable. Entonces, esa circunstancia, ¿a qué escenario nos promueve, ¿no? Pues yo diría, Víctor también tiene mucha experiencia política, no podríamos decir que ahora nos podríamos enfrentar seguramente que a un escenario de crisis de gobierno. Cuando hablo de crisis hablo en el sentido de cambio de gobierno, de a Fernando López Miras intentar de alguna manera que Ciudadanos lleve a un cambio de gobierno que desde unas instancias de Ciudadanos, desde Madrid Ciudadanos, pues se estaba pidiendo con cambios dentro de la vicepresidencia del gobierno. Víctor.
Yo, mira, antes de entrar en la pregunta que hace Javier, que es muy, muy importante, decir, hacer un breve resumen de la dimisión del consejero. ¿Loable la labor del periodista? Sí, lo conozco y es una magnífica persona que ejerce de una manera magistral el oficio de periodista. ¿Reprobable la conducta del consejero? También, no le voy a poner matices, ningún matiz. Se ha equivocado. Este hombre, yo considero que es una buena persona, se ha equivocado. Pero yo la pregunta que me hago y le traslado a todos los que nos están viendo esta noche. ¿Quién pierde con esta decisión? Mirad, yo considero que yo pierdo con la decisión del consejero de dimitir. Porque a mí este hombre me daba seguridad. Este hombre, la gente desconoce todo el planteamiento que ha tenido que recorrer desde que se hizo cargo de la consejería, con algunos macroconcursos donde él tuvo que meter el cuerpo, organizando una consejería que es el auténtico monstruo del gobierno regional y lo hizo con una profesionalidad intachable. ¿Quiénes son los perdedores? Insisto, los perdedores somos la sociedad murciana, que teníamos una garantía que hoy dejamos de tener y el futuro se plantea como un futuro de incertidumbre. La pregunta que hacía Javier. Hombre, yo no sé qué va a hacer Ciudadanos. Si yo fuese de Ciudadanos, lo que haría sería leerme el estudio demoscópico que acaba de publicar la UCAM y que prácticamente lo saca del tablero político. Con lo cual creo muy creíble lo que dice Javier. Van a tener un fin de mandato muy torticero, donde cualquier disparate se puede esperar, donde cualquier maniobra, por torticera que ésta sea, se puede esperar, porque están huyendo hacia adelante. No saben dónde van. Han perdido su espacio político. Yo, que la encuesta de la UCAM me parece muy creíble en sus resultados, bueno, pues esta gente creo que ha administrado mal su espacio político, que tuvieron un espacio político magnífico, precioso, y están gestionando muy mal su presencia en el gobierno. Por su hecho lo juzgaremos. Es decir, yo lo que dice Javier creo que es verdad. Vivimos momentos donde alguien, de una forma imprudente, puede provocar crisis que ahora no tocan. Gonzalo, antes de dar la palabra, vamos a escuchar, ya más enlazo ya también con toda la situación económica, porque sí, el ministro Salvador Illa, había un debate también sobre si las comunidades autónomas deberían aunar, armonizar decisiones y si el toque de queda debería adelantarse. El Gobierno resiste y considera que va a haber una evolución positiva de la pandemia durante los próximos días como consecuencia de las medidas que ya se están adoptando por parte de las comunidades autónomas. Lo decía así el ministro. Todos sabemos que si se adoptan medidas hoy no veremos el resultado por más que nos empeñemos mañana, y que no se trata tanto de añadir muchas más medidas de golpe, sino de aplicar bien las que hemos adoptado y esperar los días necesarios para evaluar los resultados de las mismas. Ya sabemos que dan resultado, no porque lo hayamos leído en ningún libro, sino porque lo hemos experimentado en la segunda ola. Bien, algunos colegas han dicho, oiga, quizás valdría la pena plantearse añadir algunas medidas más, de facilitar todavía más la restricción de movilidad nocturna, o algunas más, las vamos a estudiar, no hemos llegado a ninguna conclusión, y algunos también han presentado, algunos matices a la misma. Si ampliamos la restricción de movilidad nocturna, quizás concentremos la movilidad en unas franjas horarias, y esto puede también tener sus pros y sus contras, lo vamos a valorar. Hay que ver hasta dónde puede aguantar la administración y la sociedad, ¿no? Los números de ingresos en los hospitales y fallecidos, la economía. Un Salvador Illa, por cierto, que hoy el CIS lo daba con una perspectiva muy buena de gobierno para ganar las elecciones en Cataluña, y lo critican porque está en esa doble actividad. Gonzalo. Esperemos que no le pase nada. Yo simplemente, para terminar, con enlazar con lo que decía Javier, yo creo, Javier, que el peor error o la peor consecuencia del error de Villegas es el regalo político que le ha hecho a Ciudadanos. Es un balón de oxígeno y que lo van a aprovechar en ese desnortamiento que dice Víctor que tiene. En cuanto a la pandemia, vamos a ver, y a las consecuencias económicas. Hasta que no se controle la pandemia, la situación económica no va a mejorar. Eso yo lo tengo clarísimo. Ya lo tenía claro hace tiempo, pero es que cada vez lo veo más claro. Digamos, sin vivir que tenemos de medidas que no terminan de cuajar, que no terminan de funcionar. Yo empiezo, y sé que alguno no va a estar de acuerdo, pero yo empiezo a pensar
que lo mejor es quizás un confinamiento más duro durante un breve corto de plazo, que de alguna manera pare en seco de verdad esta pandemia y luego arrancar económicamente de una manera más fuerte. Y me explico, tú no puedes pedirle a un hostelero que trabaje al 20 o 30% porque eso es ruina. Más vale que cierre durante un tiempo, aunque sea muy corto, y después arranque al 100%. Y de esa manera, cuando arranque, podrá arrancar de verdad. Porque esta situación que tenemos ahora de medias tintas está haciendo que muchos problemas que eran antes de liquidez ahora sea de solvencia realmente. Yo estoy muy feliz de que se hayan aplazado los ERTES hasta el 31 de mayo. Hay 700.000 personas, pero eso en realidad es un parche. Es que muchas de esas empresas no van a abrir en mayo porque tienen verdaderos problemas de solvencia. Habría que haber hecho ayudas directas, que es algo que vengo reclamando hace mucho tiempo y no se ha hecho, y ahora estamos pagando las consecuencias. Vamos a ver dos gráficos de ese sondeo al que hacía referencia antes Víctor, dos seguidos. Uno es sobre la pérdida de ingresos, vamos a verlo ya, la pérdida de ingresos. Preguntábamos en el sondeo del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM sobre quién considera quién ha perdido ya ingresos durante el tiempo que llevamos de pandemia, que se han reducido. Ahí ven ustedes, el 63% dice que son los mismos, pero el 30% dice que ya ha visto reducidos sus ingresos. Eso es la realidad a día de hoy. Pero también había otra pregunta sobre el temor, si has perdido el empleo o temes el empleo o tu empresa, o temes perderlo en las próximas fechas. Y ahí el 61% dice que no, pero hay un preocupantísimo 36% que dice que sí, que lo ha perdido ya o teme, le preocupa mucho, sufre, porque cree que lo puede perder en las próximas fechas. Javier, ¿qué te parece esa situación económica y esa percepción de los ciudadanos? Pues primero me parece muy realista lo que refleja el estudio. Es algo... la sensación que tenemos todos en nuestro alrededor, cuando paseas por la ciudad de Murcia y sobre todo cuando tienes los datos de otros estudios económicos que también al final van abocando todos a esa misma circunstancia, ¿no? En la que pues hay ese miedo a que los ERTES acaben convirtiéndose en ERES y por lo tanto despidos y cierre de empresas. Porque fíjate tú que incluso esa circunstancia de perder empleos es muy grave, sobre todo para el que le toca, pero el que además se cierren las empresas, esa estructura empresarial, en sectores tan relevantes para España y para la región de Murcia, como por ejemplo pues lo que es todo el sector servicios y con una incidencia especial en lo que es el turismo, ¿no? Entonces estás hablando de que recuperar esa estructura económica va a costar mucho. Va a costar mucho, porque además, ¿cuándo vamos a volver a tener pues los turistas, los viajes? Todo es una incógnita. Pero solamente quería hacer una pequeña acotación sobre las medidas, cómo tienen que ser. Pues la verdad es que, Gonzalo, yo creo que hay una especie de desconocimiento, no en España, sino en toda Europa y seguramente que en todo el mundo, de qué es lo que hay que hacer exactamente. Digo un ejemplo muy rápido, lo hemos escuchado seguramente que todos, pero es verdad. Alguien que guarda un confinamiento bastante estricto, por ejemplo, en las últimas semanas, la Comunidad Valenciana, y alguien que lo lleva más laxo, como la Comunidad de Madrid, y resulta que dices, pues de cerrar los bares a tenerlos abiertos, los restaurantes y demás, pues al final las cifras son casi parecidas, por no decir que las de la Comunidad Valenciana son más duras. Entonces, había otro estudio que recogía el New York Times hace unas semanas, en el que decían, no se sabe muy bien cómo se están produciendo los contagios. A ciencia cierta no hay alguna estructura que se conozca exactamente cómo está funcionando. Lo que sí es que los políticos han de tomar medidas y están, pues bueno, a ver quién toma la medida más dura. Pero los resultados no van en relación a esas medidas. Sí que sabemos que el confinamiento total, pues al menos en España, funcionó durante 3 meses, con unas consecuencias que estamos pagando ahora y que no sabemos hasta dónde vamos a tener que pagar. Víctor. De todas maneras, vamos a ver, lo que vaya a ocurrir respecto al confinamiento total o no, lo va a decidir el presidente Iván Redondo. No me cabe la menor duda. Hace ya demasiado tiempo
que se está utilizando la pandemia como una muletilla electoral por parte de todos. Los que hoy piden ampliar el horario eran los que votaban en contra hace 4 meses. Pero bueno, eso, como decía mi suegro, a mí me lo tienen que dar resuelto. Lo que sí me interesa y más es los gráficos que ha puesto Antonio. Son gráficos sangrantes. Mirad, si os paráis a interpretar estos gráficos, resulta que de esta gente que cree que ha perdido salario o que mantiene el mismo, pero de los que han perdido salario, jóvenes entre 18 y 34 años. Si ya los salarios eran bajos, pues desde luego la pandemia no les va a proporcionar autonomía financiera ni económica. Y cuidado, mucho cuidado, quien no tiene autonomía económica estará dispuesto a aceptar cantos de sirena populistas. Mirad, a mí hay un tema que me sangra. Yo doy clases en esta universidad de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Chicos jóvenes de 20 y poco años me dicen: yo no tengo interés en cotizar, yo quiero hacer un trabajo informal porque de la economía sumergida, porque yo sé que no voy a cobrar una pensión. Esto es dramático, esto cambia de una forma radical lo que hemos venido apuntalando como estado del bienestar. Es un tema peligroso. Y mira, yo quiero mojarme. Yo creo, y que nadie me entienda mal, y si me entiende mal me da igual. Yo creo que estamos enfocando, el gobierno actual y los grandes partidos están enfocando el tema demasiado en proteger económicamente a los jubilados, lo digo yo, que me voy acercando, y dejar en la intemperie a los jóvenes. Me parece que vamos mal, que vamos mal. Hay una razón, es decir, si uno analiza el voto de los 2 grandes partidos de este país, resulta que somos mayoritariamente personas mayores de 50 años. Pero si las personas mayores de 50 años, todo lo que nos queda por luchar es mantener nuestro bienestar a cambio de que los jóvenes no tengan una oportunidad de futuro, dice mucho sobre nosotros, dice mucho sobre nuestras convicciones éticas y dice mucho hasta incluso sobre nuestras convicciones religiosas. Algo va mal. A mí, de este gráfico que ha puesto Antonio, lo que me ha dolido especialmente es ese abismo al que estamos empujando a la juventud en este país. Y eso tendrá consecuencias a corto y medio plazo. Luego, cuando vengan los cantos de sirena, que nadie se rasgue las vestiduras. Gonzalo, hay una cuestión a raíz de esto también, y es sobre la confianza que uno tiene, la personal, en la región de Murcia y en España a la hora de salir de la crisis. Vamos a ver ese gráfico. Vean ustedes ahí, bueno, pues la mayoría cree que a nivel personal la situación de manera mayoritaria va a seguir siendo igual durante los próximos meses, a medio plazo, el 62%. Si vemos a nivel de la región de Murcia el nivel de confianza que se ejerce, que tienen los ciudadanos sobre lo que va a ocurrir, es peor, ha decrecido, vamos a ver el gráfico, es peor. Y si lo vemos a nivel de España, todavía la desconfianza es mayor. Esto es en la región de Murcia. Fíjense ustedes, hay una desconfianza importante. No hay confianza en que vaya a mejorar en la región de Murcia. Y si vemos en España, es donde los ciudadanos pues creen que las cosas van a ir peor. No tienen confianza en que ocurra en nuestro país. Y luego, sobre cómo han gestionado la crisis las administraciones, es importante también que lo veamos. También en el estudio del Observatorio Español, estudio demoscópicos, preguntábamos sobre las instituciones y ahí es difícil la lectura, pero yo lo voy a ver. Bien, ustedes, estas son las más valoradas y las menos valoradas. Las más valoradas, con un 6,5, son el Ejército, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y por primera vez entra también los centros de investigación, universidades y centros de investigación. Y las peor valoradas son los sindicatos y los partidos políticos. Sobre esa cuestión, la confianza en el futuro y sobre la valoración de las administraciones, Gonzalo, ¿cuál es tu punto de vista? Vamos a ver, hay un enemigo terrible en la economía, yo lo he dicho siempre, que es la incertidumbre. La incertidumbre arrasa con todo lo que pilla por delante. Y la verdad es que estamos en una situación, una crisis que hace ya casi un año que empezó
Y en la crisis normalmente hay un periodo de pico, pero luego hay un bache en el cual uno ve la luz al final del túnel. Pero es que aquí no se ve nada. No sabemos si lo que hay al final del túnel es una luz o es el infierno directamente. Y además la gente que va por el camino no hace de luz, porque muchas veces uno tiene que hacer de luz de los demás. Aquí parece que, como bien ha dicho Javier, no se sabe muy bien con lo que estamos luchando ni siquiera cómo reacciona. La verdad es que la reacción de los gobiernos, y ya no entro si uno es de un político, de un color político u otro, ha sido muy errática. Es verdad que provocada por el poco conocimiento de con quién se enfrentaban, pero también en la actuación se podía haber hecho de una manera más firme. Y en cuanto a lo de las instituciones, hombre, yo no me sorprende nada lo de las fuerzas del orden y lo del ejército, porque siempre están ahí y de alguna manera nos ayudan a salir de las situaciones. Y me congratulo mucho de lo de las universidades, ¿no? Las universidades y los centros de investigación. Es verdad que esta pandemia o esta crisis que es sanitaria y está muy ligada con la investigación ha puesto de moda, ha puesto, digamos, en valor el trabajo de esos centros, y luego también a las universidades, porque a pesar de todo esto seguimos aportando formación, seguimos formando a la gente para que cuando esta crisis pase pues puedan tener oportunidades mejores, ¿no? Por lo cual yo me congratulo, y ya de los partidos políticos, pues, ¿qué voy a decir? Si ellos son realmente los que están generando esta incertidumbre que yo creo que está matando muchas esperanzas. Gonzalo, se habla también de que en los próximos 6 meses la situación económica va a ser peor y que las empresas de las que están ahora mismo en pie, 1 de cada 10 de aquí al verano no va a poder hacer frente a sus pagos. Sí. Ese dato es un dato que lo ha dado a conocer AFME, también Pricewaterhouse hace un estudio parecido. ¿Qué opinión te merece esto? Hombre, ya lo he comentado antes, ¿no? Que estamos en una situación muy complicada, en lo cual los problemas de liquidez que tenían las empresas se están convirtiendo en problemas de solvencia. No se establecieron ayudas directas, que yo creo que era lo que se tenía que haber hecho en un momento determinado. Es verdad que hay un panorama terrible, pero también es cierto que tenemos una oportunidad. Yo creo que hay que llevar a cabo reformas que ayuden a ese crecimiento. Ahora hemos visto que China está creciendo ya al 2,7%. Todos aquellos que veían un panorama optimista de crecimiento del 2021 han visto que no se está cumpliendo porque no llegamos a controlar la pandemia. Ahora tenemos las famosas ayudas europeas, los famosos fondos europeos que esperamos que vengan pronto. La ministra ha presentado el plan de reformas. Parece que se ha acogido con buen ojo, aunque le han dicho que tiene que explicarse más. Yo espero, sinceramente espero, que esta aportación europea se traduzca realmente en ayudas directas que ayuden a las empresas, no sea un triste plan E como sucedió hace años. Y espero que se pongan de acuerdo, porque Europa lo ha dicho bien claro. Europa quiere, para que darnos esas ayudas que son necesarias, quiere que hagamos reformas en el mercado de trabajo, quiere que liberalicemos los mercados, quiere que reformemos las pensiones, que antes ha dicho Víctor que es un problema que preocupa mucho, quiere que se refuerce el sistema educativo. Y yo lo que veo es que en el gobierno hay mucha pelea, hay muchos bandos por un lado o por otro, y están pensando en hacer contrarreformas más que las reformas que le exige Europa, por lo cual creo que eso genera todavía más incertidumbre en el plató en el que estamos. Javier. Si es que me estaba acordando de una información, de una noticia familiar, pero de hace unas horas. Estoy hablando del día de hoy. Creo que todavía no se han hecho eco ni siquiera los medios de comunicación internacionales. Yo tengo familia que está trabajando en China desde hace muchos años, más de 15 años. Y hoy, esta tarde pasada, me enviaban una comunicación en el que estaban cerrando nuevamente, como cierran los chinos, una zona de Shanghái, que Shanghái es la capital financiera de China a día de hoy. Y bien, esas medidas desproporcionadas que tomaban, desproporcionadas o muy proporcionadas para su manera de interpretar las cosas. Resulta que en China estábamos asistiendo a lo que parecía la situación ideal de control, por lo tanto, recuperación económica y demás. Bueno, pues este virus es tan extraño, tan peculiar y tan desconocido todavía a día de hoy
que las repercusiones que están volviendo a tener en la economía china y en los cerrojados, pues hacen que las expectativas, todo lo que es la relación que puedes ver hacia futuro, la confianza que puedas tener en los futuros desarrollos económicos, pues que de repente entren en una incertidumbre brutal. Esto que estoy diciendo yo ahora, que ya digo que yo no lo he visto que haya tenido todavía referencia a los medios internacionales, pues lo veremos y veremos las consecuencias que pueda traer. Por poner, no sé si con estos ejemplos se puede, lo que quiero decir, de toda esa incertidumbre, tanto en España como en Europa, ciudadano normal de la calle y la incertidumbre a medio plazo a la que se enfrentan las familias, se enfrentan las empresas y que no sabemos muy bien por dónde puede ir. Yo, una serie de compras que para mi empresa he tenido que hacer en las últimas semanas, que eran tecnológicas, resulta que han llegado con mes y pico de retraso. Mes y pico de retraso significa de diciembre a aquí, porque la falta de componentes que existían son aparatos tecnológicos que llevan componentes de distintos países y que resulta que el cerrojazo que tenía cada uno de esos países, casi todos del sudeste asiático, pero que se montaban en Europa, hacía que todas esas empresas estuviesen en esa incertidumbre de su futuro, de la contratación de los nuevos trabajadores y luego el consumidor de decir lo que yo esperaba haber tenido hace 2 meses lo tengo ahora, con una repercusión también para mi negocio. No sé si con esa especie de barullo de cosas, pero que creo que puede ser gráfico hacia lo que nos podemos enfrentar y nos seguimos enfrentando a día de hoy, porque parece que la seguridad está en otros países, que nosotros y nuestros ciudadanos tienen esa incertidumbre, pero no, esto es algo global. Si vemos el panorama de la enfermedad en Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, estamos de que hacia dónde vamos a ir. Pues no sé, vamos partido a partido. El Cholo Simeone para esto siempre tiene esa solución. Víctor, ¿los gráficos que has visto? No. Donde se ponga el Real Madrid no tiene nada que hacer el Atlético. Pero bueno, siempre que no tenga el Alcoyano por medio. ya estamos tocando. Bueno. Te voy a decir una cosa que decía el de Cieza, Camacho, pero te lo digo luego en privado. Sí, luego lo hablamos de eso. Viendo los gráficos, luego lo hablamos. Esos gráficos de confianza, Víctor, y de futuro. Volviendo a los gráficos, vamos a ver. Los gráficos, sí es que yo creo que el estudio de la UCAL lo ha clavado. Es decir, ¿qué tenemos los ciudadanos? Miedo, básicamente miedo. ¿Qué pasa cuando la gente tiene miedo? Que demanda la necesidad de orden y seguridad. ¿Qué pasa? No vamos a inventar aquí en este programa que el ejército y la fuerza y cuerpo de seguridad son un claro ejemplo de orden, mando, seguridad, confianza. Bueno, pues ante el miedo demandamos seguridad. Me preocupa más el tema de las universidades y centros de investigación, que esperemos que no sea flor de un día al calor de la pandemia. Y los mismos que valoran ahora tan alto la ciencia se lean los programas de financiación científica de los partidos políticos y cuando vayan a votar cada 4 años, pues que depositen el voto en conciencia. Pongo un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo creo que uno de los mayores investigadores que tenemos la suerte de que tenga relación con esta región en el ámbito sociosanitario y también de la pandemia es el profesor Ispizua, un investigador de un prestigio internacional trabajando en la Universidad Católica San Antonio. Bueno, pues yo le pido a toda esta gente que está tan preocupada que vean cuánto es el apoyo que hace el gobierno actual, cuál es el apoyo que brinda esta universidad a la oposición. Yo creo que especialmente Podemos, que es la que más apoya a la UCAM, con diferencia en los últimos tiempos, que veamos cuál es el apoyo de Ciudadanos, porque si decimos cosas, después esas cosas hay que demostrarlas. Es decir, sin investigación general, la sociedad no avanza, la sociedad no mejora, la sociedad no tiene mayores garantías y mayores esperanzas de bienestar. Pues oiga, a mí me gustaría que en este gráfico, cuando mostramos esa enorme preocupación por el papel de las universidades como núcleo investigador en nuestra sociedad, pues que eso después lo analicemos en el apoyo real de cada partido. Y yo le invito a todos los telespectadores que pongan el foco en los programas del profesor Ispizua y que analicen cuáles son los apoyos que contamos en esta región. Por cierto, más ciencia implica más financiación y más financiación implica más impuestos. Por cierto,
Los fondos europeos, que yo ahí estoy llevando un seguimiento extremadamente muy estrecho por algunos temas que tenemos en relación de la UCAM con el Comité Olímpico Español. Se ha publicado ya en el 30 del mes pasado cómo se van a gestionar los fondos de Next Generation. España puede. Esos fondos que vienen, esos miles y miles de millones que vienen de Europa. El Boletín Oficial del Estado habla de PERTES, y para traducir PERTES al cristiano es sencillamente alianzas público-privadas, es decir, grandes corporaciones mercantiles, administraciones públicas y entidades del tercer sector. Cuando alguien me pregunte tercer sector, fundaciones. Ahí me gustaría saber, en este tema de Next Generation, cuánta gente de la clase política de la región está pensando en una fundación como la Fundación Universitaria San Antonio, pero que esté pensando no para echarnos arena a los ojos, que es lo que la gente normalmente piensa, sino el papel real que podemos hacer de promoción de la ciencia y promoción de la investigación. Antonio, hay mucha hipocresía y mucho desconocimiento y mucho fariseísmo. Deberían llegar esos fondos, que son muchos. Gonzalo, te doy la palabra, porque esos fondos que son muchos deberían llegar, yo creo, en efecto, al sector productivo, y Javier, ¿no? A la gente que tú sabes, que trabajas muy de cerca con empresarios y con economistas, a sectores productivos que generan una mano de obra estable y digna en buenas condiciones y a largo plazo y de futuro. Y al final, Gonzalo, pues da igual si es lo de mirar la titularidad, que me parece algo de otra época, ¿no? Porque hay que ver que realmente si es un proyecto que es bueno, que genera riqueza y que es bueno para la sociedad, pues vamos a ponerlo en marcha. Me da igual que la titularidad sea la de Juan, la de Javier Adán o la de Víctor Meseguer, que si es un funcionario o si es un privado. Pero fíjate, el caso es, pero fíjate, Antonio, pero fíjate, para que conteste. Yo no sé si va a estar la Unión Europea vigilante y a la altura los políticos. Gonzalo, para ayudarte a lo que vas a decir, Gonzalo, en esa línea que planteas, Antonio, y que va a responder como no puede ser de otra forma, Gonzalo, Europa, lo que pasa es que a Europa le hacemos caso cuando queremos. Lo que plantean estos fondos es lo que tú acabas de decir, que se desarrollen por concurrencia competitiva. Apoyemos los buenos, no los malos. Perdona, Gonzalo. Gonzalo. No, aparte, es que iba a decir eso, iba a decir que aparte del derecho que pueda tener la UCAM dentro del tercer sector, que tú has dicho, que evidentemente es una fundación, pero es que yo ya me salgo de lo que es puramente la UCAM. Es decir, si va a haber fondos para la investigación, pues que sean fondos para proyectos, los presente quien los presente y que se valore, digamos, la validez de esos proyectos. Por ejemplo, una de las medidas que establecen en el artículo 16 los fondos europeos para ser entregados es la reforma del sistema educativo y concretamente habla de la FP. Nosotros aquí en la UCAM tenemos un ejemplo absoluto de cómo estamos dando a la FP un valor que en esta sociedad, por desgracia, no tiene todavía. Hablo de la española, porque se le da como un valor de segunda clase que es, de mi punto de vista, muy equivocado. Pues nosotros aquí hemos hecho un proyecto precioso en ese sentido y hacemos proyectos de investigación que yo reclamo que los señores regionales valoren objetivamente si es posible, porque ha habido otros fondos europeos que han llegado anteriormente que han sido discriminatorios a lo privado y eso no se puede concebir. Si un proyecto es bueno y se considera que es bueno, de quién lo haga o la titularidad de las acciones de quien lo haga no puede tenerse en cuenta. Javier, por el contacto que tienes, yo decía, con empresarios, con economistas, ¿qué esperanza hay en que esos fondos realmente vayan a venir para activar sectores, para ponerlos en valor, para reflotar empresas? ¿Tú qué perspectivas percibes? Yo creo que el espíritu marcado por Europa me parece muy positivo. Me parece que hay grandes posibilidades. Lo que yo no sé es si vamos a ser capaces de ejecutarlo. Y pongo dos, ¿no? Todos los años, de las ayudas ya históricas de los fondos europeos, no estos, sino los anteriores, tanto para regiones, Comunidad de Murcia, como para España, sabemos que se devuelven por falta de proyectos bien ejecutados, por falta de proponer proyectos, pues casi la mitad.
Es que estamos hablando de disparates de dinero, porque ahora parece como que todos esos fondos estructurales nos van a llegar cuando, ojo, los que sí que están llegando ya son aquellos que eran, por decirlo así, a fondo perdido y que no llevaban el compromiso de esos nuevos contratos, de esos nuevos proyectos que hay que justificar en Europa, porque Europa no nos ha dicho que ahí tenéis los 142.000 millones y venga, y a distribuirlos. No. De lo que se está hablando es de toda esa solvencia con respecto, pues puede ser desde universidades, desde la UCAN, efectivamente. Lo que ahí sí que el que está haciendo de árbitro y tenemos que exigirle el que ese arbitraje se haga para, como decía Víctor, para con los más competentes, es al Gobierno de España. Pero que a día de hoy, yo no sé si vosotros conocéis, todos hemos visto lo que se ha ido publicando de algunos de los proyectos con grandes empresas que parece que son, que sí, españolas, que parece que sí que son las más preparadas para no solamente solicitarlo, sino justificar posteriormente cómo se ha hecho el gasto, pero los proyectos que se han ido adelantando, porque no están todavía concretados, desde la región de Murcia, pues bueno, hay un poco de todo, que parece que dice, ¿esto es de verdad lo que va a cambiar ese modelo productivo en Murcia hacia una economía verde? Una economía de energía limpia. ¿Dónde están todos esos proyectos concretos? Porque las grandes líneas ya las hemos escuchado. Entonces, quiero decir que primero hay que saber cuáles son esos proyectos, hay que saber que de verdad están en esa competencia, luego ejecutarlos y primero justificarlos en Europa para poderlos ejecutar y que nos los puedan dar, porque si no, igual todo esto se queda en la nada. Yo no sé si vosotros conocéis alguno concreto que podáis decir, mira, este es solvente y se va a hacer. Pues ya digo, con las grandes empresas, con las multinacionales españolas, sí. Repsol, Endesa, Energy tenía una muy importante además para desarrollos energéticos, pero los otros, no sé, me vais a ilustrar. No sé si alguno estaba por la labor de ilustrar o el desconocimiento es prueba del silencio. No, yo acabo de conocer un proyecto, porque aparte Europa, la decisión que ha tomado es que la economía de este país no se va a cambiar con un reparto de fondos 5.000 a 5.000 euros. Es decir, como decía Javier, van a ser proyectos de una envergadura muy grande y por eso en la propia orden de gestión establece que se generen consorcios, empresas, entidades del tercer sector, administraciones. Yo acabo de conocer, y lo conozco a fondo, uno que ha liderado Telefónica y el Ministerio de Defensa, el Centro de Investigación del Ministerio de Defensa, para investigar en la fabricación de detectores de la COVID y también de animales, perros adiestrados que puedan detectar casos de personas afectadas o infectadas por la COVID. Tiene un presupuesto, el documento lo tengo, Javier, de 40 millones de euros. Esos son los presupuestos que se van a mover en torno a este tema. Bueno, pues sí. Como tú dices, hagámoslo bien, porque se van a ser mucho dinero. Y sería lamentable que solo las empresas del IBEX 35 y la Corporación Mondragón, por volver al Athletic, pero al de Bilbao, que es el bueno, pues posiblemente sean las únicas que se puedan beneficiar de este tema. Yo, por cierto, quiero reivindicar una cosa, es decir, yo me niego a repetir la palabra de que trabajo en una universidad privada. Lo contaba hace poco en La Verdad, lo dice el Tribunal Constitucional. Desde el momento en el que el Ministerio aprueba un centro universitario, estamos prestando un servicio público. Pero además, nosotros somos una fundación, somos tan privados, por poner ejemplo, como Cruz Roja, como Cáritas, como Greenpeace, como cualquier organización social del mundo. Somos una entidad no lucrativa, somos una entidad de la economía social y solidaria, somos una entidad del tercer sector. No somos una entidad, no somos una multinacional, ni una sociedad anónima, ni una gran corporación, ni repartimos dividendos millonarios, no. Somos una entidad no lucrativa creada al amparo de la Iglesia Católica, cuyos beneficios se reinvierten en investigación y formación de calidad. Y creo que además la UCAM, por su volumen, es una entidad social, posiblemente como entidad social
deba estar entre las 3 más importantes de esta región. Las otras 2 también las conozco. Yo creo que somos una institución muy propicia y que favorece mucho esa creación de alianzas público-privadas para evitar que esta región pierda fondos. Porque lo que dice Javier va a pasar, porque no tenemos un tejido empresarial. Es decir, en esta región empresas que superen la facturación de los 100 millones de euros hay muy pocas. Esa es la realidad. Y estos fondos europeos precisamente tienen que tener empresas tractoras que tengan un presupuesto superior a 100 millones, porque si vas a gestionar 40, tendrás que tener un presupuesto de 100. Sí, bueno, Víctor, a ver si mira, esto... Sí, Javier. perdóname un momento, es que he encontrado aquí el dato. Es una información de hace 3 meses, pero dice lo siguiente: España gasta, sobre los fondos anteriores europeos, España gasta apenas el 34% de lo asignado. Sí, eso lo sabía. O sea, solamente el 34%. Teníamos recursos. Y porque es que Europa eso no te los da y ya está. Que tienes que presentar el proyecto, que además justificarlo. Y si no, te exigen la devolución. Voy a poner un ejemplo concreto, muy chiquitín, pero que de buena gestión en la región de Murcia, porque lo conozco a lo largo del tiempo. La Fundación Integra, que ha funcionado con muchos fondos europeos, ha sido un modelo de gestión porque, que yo sepa, no ha tenido que devolver prácticamente nada. Entonces, pero claro, porque es que es muy laborioso lo que te exige, lo que te exige Europa para justificar. Lógicamente, te están dando el dinero, tendrás que justificarlo exactamente como es. ¿Qué es laborioso? Pues póngase primero a preparar equipos para que puedan justificar esos proyectos. Primero para hacerlo. Mira, un dato, Javier, que yo te pido que traslades al Colegio de Economistas, pero trasládalo con una pastilla, una aspirina. Cuando se lo vaya a decir, dar una aspirina en el mandado. También Gonzalo, que es miembro y además sí, que también, tiene cargo. Gonzalo, que tiene cargo y carga, que lo traslade. Mira, este es un dato que yo no sé si se maneja públicamente, yo sí lo manejo. La media del porcentaje de éxito de las universidades públicas españolas en proyectos internacionales está en torno al 10%. La UCAM tiene una oficina de proyectos internacionales que dirige magníficamente Pablo Cano. Doy un dato y tengo los datos que afirman lo que estoy diciendo. Tenemos un porcentaje del 30%, 3 veces superior a la media de la universidad pública. ¿A qué estamos esperando? ¿A qué están esperando? ¿O qué les Voy a decir duele? una cosa. Yo no quiero ser pesimista, pero estamos hablando aquí de los fondos europeos que van a llegar. Os recuerdo, como ha dicho Javier, que los fondos europeos, para que lleguen, tienen que responder a un plan de reformas que tenemos que presentar, en este caso el gobierno español. Y hay una lección muy clara de lo que tenemos que hacer. Y una de las cosas que dicen es que tenemos que reformar el mercado de trabajo para asentar el crecimiento de las empresas, las que queden en el futuro. Y aquí el gobierno se está peleando si quiere hacer la contrarreforma de la reforma que hizo Zapatero en el 2010 o que hizo Rajoy en el 2012. Es decir, en vez de pensar en la reforma que tenemos que hacer y que Europa nos exige, estamos pensando en contrarreformar lo que funciona. Si es que no aprendemos. Y luego quieren que nos regalen las cosas, no nos van a regalar nada. Lo que pasa es que cuando se habla de reformas, cada uno interpreta una cosa. Es que cuando dice, hay que reformar la Constitución, depende de qué se le pregunte, ¿no? Pero si tú lees la directriz de la Unión Europea, dice muy clarito lo que tienes que hacer y no hay interpretación ninguna. Lo que pasa es que aquí nos están engañando en el fondo, porque nadie se lee lo que dice. Pero Europa es muy clara en lo que dice y lo que quiere que hagamos. Es muy clarita, Antonio. Una de las cosas que dice Europa, por cierto, es que sobre las subidas salariales, que hemos llegado, que no hay posibilidad de subidas salariales en los próximos fechas, Gonzalo. Sí, bueno, eso va a generar, las subidas salariales y los despidos. Es decir, sabes que los ERTE conlleva que no se pueda despedir. Eso, el problema es que está generando un montón de jurisprudencia muy distinta, de distintos niveles, a los diferentes juzgados a los que ha ido. Y por lo tanto ahí va a provocar que haya muchos recursos, incluso ya ha anunciado la OCDE y tal, que van a llegar hasta a nivel europeo. Porque como hay tan poca claridad en lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, pues eso genera un hueco para todos esos problemas. Es verdad, yo entiendo que con los 30.000 millones de euros que llevan gastados en los ERTE, pues digan, oye, vamos a aguantar los despidos, no vamos a dejar que se despida la gente.
Bien, eso me parece bien, pero tampoco hay que olvidar, y Javier estará de acuerdo conmigo, en que a veces, si tú haces un análisis actual de una empresa y tienes que despedir a alguien y reorganizar esa empresa, a lo mejor pierdes 1 o 2 trabajadores, pero está garantizando el funcionamiento de la empresa. Lo que no puede ser es que por no poder despedir a alguien, esa empresa luego no vaya a abrir dentro de 6 meses cuando los ERTE se acaben. Eso entiendo que es un trabajo que habría que hacer uno a uno, pero hay que analizarnos. Yo entiendo que no se puede tampoco cerrar esa posibilidad a cal y canto, y en ese sentido entiendo a la COE cuando lo pide. Por cierto, que Y los también que tenemos un trabajo... Sí, Víctor. Y los que tenemos un trabajo estable, con derechos, con garantías, aparte de decir lo que tienen que hacer los demás, se nos ocurre pensar en lo que podemos hacer nosotros. Mira, esta mañana yo estaba haciendo un examen en la universidad, en el campus de Cartagena, y me ha entrado una llamada de un número desconocido, era el director de Cáritas. Me ha contado las escenas que están viviendo en los bancos de alimentos. Son terribles, pero os adelanto que él y yo compartimos que de aquí a 6 meses van a ser más terribles. Y lo planteábamos hablando y decimos, ¿os imagináis, por ejemplo, en una entidad que tiene un empleo de una calidad extraordinaria como la UCAM? ¿Sería posible que los docentes, cuando tenemos la nómina, dijeran, oye, de la nómina quítame 1 euro y vamos a gastárnoslo en un banco de alimentos? Lo digo porque siempre le pedimos responsabilidad a las estructuras superiores. Y aquí habrá que aplicar el principio de subsidiariedad, que es el que enfoca la doctrina social de la Iglesia, y cada uno hace la parte que le corresponde. Creo que vienen momentos graves, malos, y eso exige corresponsabilidad. Tú sabes, Víctor, que yo llevo un tiempo apelando a lo que yo he bautizado como la responsabilidad social personal. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. No solamente a la hora de actuar según las directrices que nos marcan, sino a la hora de ayudar a los demás. Pero eso es un tema personal, que está muy bien que se incentive a nivel colectivo, pero tiene que ser cada uno el que lo haga y, si a ser posible, de forma invisible. Esa es mi opinión. Bueno, no solamente a nivel personal, una de las cosas que yo siempre he dicho, me siento satisfecho de esta casa, es de las aportaciones, antes ha dicho del apoyo a la ciencia, por ser una fundación a grupos colectivos y asociaciones de personas necesitadas que no trasciende, no se han dado a conocer casi nunca, en la inmensa mayoría de los casos, pero sabemos que existen de una manera absoluta y permanente. Pero Antonio, yo lo planteaba parafraseando a lo que hace la UCAM es impagable en materia de promoción social y apoyo a los más vulnerables. Yo lo que estaba es parafraseando a Kennedy y decir, oye, en vez de preguntarte qué puede hacer la UCAM por la sociedad, que hace mucho, mira a ver lo que puede hacer tú por la UCAM y por la sociedad. Y yo creo que a la gente hay que poner un espejico. El 70% de los empleos que se han perdido en 2020 eran del comercio y la hostelería. Eso es muy duro, normal. Y yo no sé qué va a pasar en las próximas fechas con estos sectores. No solamente es muy duro, sino que por la circunstancia en la que se han quedado cada una de esas personas, ¿no? Ojo, estamos hablando que este sí que es un ejemplo claro de lo que hacíamos alusión hace un momento. La gran parte de los negocios de las empresas de hostelería en la región de Murcia, en España también, pero en la región de Murcia son microempresas, son pequeñas empresas, ¿no? Aquí no tenemos, son muy pocos lo que son grandes empresas de hostelería, las que podemos decir así, con más de 50 de 100 trabajadores, muy pocas, ¿no? La dificultad que han tenido todos estos empresarios, que quizás durante un tiempo, pues con los ERTES, pues han podido paliar en cierta manera la situación, pero con estos constantes aperturas, cierres, aperturas, es una locura, entre otras cosas porque, por ejemplo, una microempresa que tiene sus asesores que le resuelven en parte esto, pero que, claro, no tiene una estructura como una gran empresa como para solucionar el problema constante de que dice, si ahora asumo otra vez a los trabajadores, por lo tanto tengo un compromiso, que tengo que pagar los sueldos, los alquileres, todo esto es una locura para ese microempresario, pero es que microempresarios en la región de Murcia es que son la mayoría. Y dentro del sector de la hostelería, pues más, claro, 98%, en ese entorno del 98%. Correcto. Y en la hostelería, pues seguramente que sea el 99,
Y claro, pues a lo que íbamos de eso, de lo que supone hasta ahora ERTE, muy probablemente el pasar a ERES o directamente el cierre del negocio con deudas para estos empresarios, que a ver cómo retomas eso. Porque fíjate tú, lo que en alguna ocasión hemos hablado, seguramente que puedas negociar incluso con el banco, con el casero, pero con quien no vas a poder negociar es ni con la Seguridad Social ni con Hacienda. Y claro, estamos en un mes que es el cierre, por ejemplo, del año, ¿no? En el que tanto las retenciones, que ya se habrán cobrado, como el IVA, que el fecha límite es a 30 de enero, resulta que dices, oye, habrá mucha gente que se está haciendo con eso, con que dice, oye, pero vamos a ver, si tengo que afrontar unos pagos para los que no tengo liquidez. Y entonces, como no tengo liquidez, al final acabo en default, acabo en fallido y acaba persiguiéndome la agencia tributaria, ¿no? Por ejemplo. Creo que esto, Gonzalo, corrígeme, pero yo creo que esto es hablar con los pies en el suelo de la situación en la que se pueden encontrar. Por eso esos datos no es que sean reales los que tú decías, sino que igual hasta son más graves. Pero bueno, en principio esos son los que recoge el estudio y seguro que son los más certeros. Hay una parte de la encuesta que habla de partidos políticos y humanismo cristiano. Y yo quería cerrar con una frase, ese apartado también, y es que defender los valores cristianos no es votar partidos que se definen como cristianos, sino actuar como cristianos en la vida, que es algo muy diferente. Bien, repíteme esa frase, que no me queda con ella. Defender los valores cristianos no es votar a partidos que se definen como cristianos, sino actuar de forma cristiana en la vida. Un ejemplo, ¿es defender valores cristianos la falta de misericordia e incluso la marginación social y laboral realizada a los inmigrantes mal llamados ilegales? 1, 2, 3, conteste usted otra vez. Vamos a ver ese gráfico un momento, porque a la hora de la pregunta era hasta qué punto creen usted que hay partidos o en qué medida que coinciden con los valores del humanismo cristiano, como la defensa de la vida, el aborto, la eutanasia, la dignidad humana. El 30,5% lo identifican con el Partido Popular, el 19,9% con Vox, el 16,9% con el Partido Socialista, a los que menos, a Ciudadanos y a Podemos, y luego hay un significativo más de 24% que no encuentran realmente a ningún partido o no lo saben. Hablaremos de esto más ampliamente en próximos programas, lo merece. Hay una cuestión más que ampliaremos también en próximas semanas, y es sobre esa pregunta sobre la que hicimos también en el sondeo, vamos a verla, sobre hasta qué punto creen los ciudadanos que deben respetarse o imponerse únicamente, era por la ley CELA, únicamente el modelo de educación pública, o debe haber una complementariedad, no subsidiariedad, complementariedad con la educación concertada y privada. Y ahí el 58% consideran que debe respetarse la decisión de los padres, la petición, el deseo de las familias, de que haya una libertad de elección de centros de enseñanza. Víctor, ¿te sorprende ese dato? No me sorprende, porque yo creo que los padres, lo que yo distingo como padre cuando mi hijo estaba en edad escolar, es educación buena y educación mala. Y es verdad que hay muchos centros concertados, centros religiosos, centros que vienen del movimiento cooperativo, que primero han hecho viable la educación donde no lo era, pero aparte están dando una educación, están administrando muy eficientemente los recursos escasos. Yo creo que el ataque que está sufriendo la educación concertada lo pagará a medio plazo este país. Para acabar, muy brevemente, os pido una palabra o una frase, como mucho. Gonzalo, ¿tú crees que los ciudadanos están muy pendientes de que hay un acuerdo PP-Ciudadanos para la aprobación de los presupuestos de aquí de la región de Murcia? ¿Estamos pendientes de eso? Habrá que ponerse las pilas, ¿no? Muy brevemente. No lo sé, pero es que los presupuestos, Dios mío de mi vida, si estamos diciendo que las previsiones económicas se vienen al suelo, hay que revisar los presupuestos a nivel nacional, a nivel regional, y yo no creo que la gente, sinceramente, esté en eso, la verdad, no lo creo. Bueno, ojalá que acierten quienes sí están en eso, pero le echaremos un ojo. Víctor, ¿las elecciones catalanas cuándo? Ya. Pues yo creo que cuando le salgan los números a quien actualmente gobierna en Cataluña. Y yo la pregunta la tenía para Javier, ¿el Athletic qué? Ahí le has dado.
Pues el Mi Atleti padre- primero siempre... cuidado, Javier, mi padre era del Atlético de Bilbao, ¿eh? Porque eran Oye, todos que conste- españoles, decía el hombre. Claro, y que conste que además en la región de Murcia siempre ha habido una gran afición al Atleti de Bilbao, muchísimos asociaciones, ¿no? y clubs del Atleti, y la verdad es que, bueno, creo que nos va a dar una segunda alegría frente a la Real Sociedad, y entonces pues haremos un doblete estupendo durante este año, de las pocas alegrías que nos estamos llevando. Porque además uno de los clubs más antiguos de Atleti de Bilbao, de las peñas más antiguas de toda España, está en la región de Murcia, en San Petar, si no me recuerdo mal ahora mismo. Y además, yo estando en la peña del Atleti de Bilbao, en Bilbao, resulta que tenían allí un banderín y un reconocimiento de los de San Pedro del Pinatar, y la verdad es que te emociona comer frente a eso, ¿no? ¡Aupa Atleti! ¡Aupa Atleti! ¡Aupa Atleti! Mi padre estará celebrándolo todavía ahí arriba. Muchas gracias, Javier, ha sido un placer. Víctor, igualmente, y Gonzalo, un abrazo. Déjame que hagas... Sí. Déjame que haga una Agur. No, espera. Agur, Javier, adelante. Déjame... Oye, además de ser de la peña del Atleti Huerta de Murcia, que la hay... Yo creo que, por ejemplo, haciendo referencia a lo que decía Víctor, es un gran ejemplo el que da Iñaki Williams, nuestro jugador negro. Ahí está. Además de que es un crack. Vaya golazo. Un abrazo a los tres. ¡Viva! Muchas gracias. Gracias. Agur. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.